Salió bien. Bueno, cordial saludos, compañeros. Estamos el día de hoy reunidos para hacer la explicación de la actividad número 6, titulada con el nombre Implementación y Evaluación, Estrategia de Flexibilización, del curso de la Maestría en Educación, Diversificación y Flexibilidad Curricular. Voy a dar a conocer cuál es el equipo de trabajo, el cual pues empezamos con Fabián Mauricio Aristizábal Delgado, Helber Andrés Nivia García, María Paula Sánchez Sánchez, Ingrid Yesenia Sacristán, Asa, y quien les habla Diana Rosaura Pinilla. Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es la presentación de la actividad en la cual se encaminó hacia lo que es la parte de la implementación de la propuesta pedagógica de flexibilización curricular que diseñamos en la cuarta actividad del curso. Esta estrategia pedagógica inclusiva, la idea era optimizar el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo una educación equitativa y de calidad en la institución educativa Bello Horizonte, sede de la Florida. Para ello, tenemos la siguiente agenda, en el cual vamos a abordar 4 puntos. El primero de ellos es las evidencias de la estrategia de flexibilización curricular, a cargo de las docentes María y Ingrid. Tenemos una segunda actividad, que son los resultados de la implementación de la actividad estratégica, alcances y los logros del ejercicio, a cargo del docente Fabián. Luego tenemos los cambios generados con la flexibilización curricular aplicada, a cargo del docente Andrés, y finalizamos con las conclusiones. Vamos a dar inicio a la primera actividad, que son las evidencias de la estrategia de flexibilización curricular. Allí queremos hacer un contexto, que para esto desarrollamos 5 actividades de manera secuencial, en el cual se pretende o se pretendió fomentar las actividades de manera lúdica, de manera también recreativa, con el fin de integrar de manera colaborativa a toda la población estudiantil y a los diferentes actores del plantel educativo, como son docentes orientadores, docentes de área, docentes encargados del grupo como tal, e inculcando la inclusión y valorando la diversidad cultural, cultural, ¿cierto? Que existe pues en el entorno. Bueno, allí Muy doy buenas noches paso. para todos. Buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bueno, yo soy Ingrid Yesenia Sacristán Asa. Como acaba de mencionar nuestra compañera, esta estrategia inclusiva buscaba reconocer la riqueza, la diversidad cultural y los distintos ritmos de aprendizaje que hay dentro del aula. Por lo tanto, estas actividades, como todos somos únicos, lo que hizo fue fomentar la identidad como tal en cada uno de nuestros estudiantes, que se generara una conexión grupal, donde todos participaron de manera armónica, comprometida, se divirtieron, rieron y dejaron un poquito de lado esas diferencias. En la segunda actividad, que se trabajaron las manualidades del mundo, donde el arte fue como esa plataforma, ese vehículo para reconocer lo que es la diversidad. De por sí, estos niños disfrutan estas actividades, pues de acuerdo a la experiencia, lo que ellos comentan, no se realizan muchas actividades de estas allí, con los anteriores docentes. Era algo que en sí lo que llevamos fue actividades innovadoras, lúdicas, con las cuales ellos pudieran compenetrar y como relacionarse de manera más afectiva. En la tercera actividad nos habla de un desafío matemático, cooperativo, que impulsó esto, nos llevó a un pensamiento más lógico a través del trabajo en equipo, siempre trabajando en equipo, donde nosotros como tal también dejamos y trabajamos lo que son los rincones de aprendizaje y uno de estos es el rincón lógico-matemático. Dentro de todo esto, algo que se hace muy importante dentro de lo que hemos trabajado en este curso, mencionar un enfoque inductivo del cual nos hablaba Hilda Taba, que dice que en su proceso, en su cambio curricular, es un currículo dinámico que lo ajusta a los intereses sociales y culturales de cada estudiante. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches para todos. Retomando las 5 actividades que se llevaron a cabo, debemos recordar que la población estudiantil a la cual se aplicó es una población de la cual se presentaba algunas dificultades y por eso obtuvimos o optamos por crear una actividad lógico-matemática, que era la anterior que estaban viendo. Entonces a ellos se les explicaba como tal una clase, en esta se evidencia el metro, la creación y pues la implementación del metro, y ellos salieron a diferentes partes de su colegio a medir diferentes cosas. Entonces fue un trabajo cooperativo y pues fue muy emocionante tanto para los niños como para la comunidad educativa que también se involucró en este proceso. La siguiente actividad es la cuarta, titulada Yo siento, tú sientes. Pues también veíamos las dificultades emocionales que los niños tenían para transmitir cómo se sentían el día a día en sus clases, en el descanso, en diferentes momentos en el que se encuentran en el colegio. Entonces se creó esta actividad con el objetivo de fomentar la inteligencia emocional y el manejo de los sentimientos y la empatía dentro del marco de la inclusión. Entonces recordemos que la población tenía ciertas dificultades para comunicarse e incluir a los mismos compañeros de su aula. Entonces acá hicimos diferentes actividades de reflexión, de pensamiento, de sentir y pensar el otro compañero cómo se siente. Y la quinta y última actividad que se trabajó fue el juego de roles por el mundo. Esta actividad, en definitiva, fue, creería yo, una de las mejores porque fue una experiencia significativa pasar por las diferentes regiones del país y del mundo, viendo la gastronomía, trajes típicos, costumbres, y ellos tenían mucha información y les agradaba conocer culturas de otro lugar. Finalmente, nuestro compañero Fabián explicará los resultados que obtuvimos de las diferentes estrategias que se aplicaron. Muchas gracias.
Bueno, alcances y logros. Después de implementar durante 5 semanas el plan de actividades en la sede de la Florida de la institución educativa Belo Horizonte, comenzaron a notarse cambios positivos tanto en los estudiantes como en el ambiente en el aula. Entre los logros más importantes se destaca que el grupo fue mucho más unido, tuvo mayor sentido de pertenencia, los estudiantes empezaron a reconocerse, a compartir sus diferencias con orgullo y a respetarse más entre ellos. También hubo un aumento notable en la participación en clase, incluso en los niños que antes se mostraban mucho más tímidos o poco interesados. Otro aspecto importante fue el manejo emocional, pues estas actividades que fueron centradas en identificar y expresar sentimientos ayudaron a fortalecer la empatía y mejorar la convivencia en estos niños. Además, los aprendizajes se volvieron mucho más cercanos a la realidad al trabajar con situaciones cotidianas, usando materiales familiares y estrategias propias. Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de conocer otras culturas. Esto hizo que ampliaran su visión del mundo y también los llevó a valorar la diversidad. Y también, por otra parte, los docentes asumieron un rol más cercano y flexible. De esta manera, acompañaron a los estudiantes de forma mucho más activa. Dentro de los alcances, la implementación de esa estrategia no solo benefició al grupo de estudiantes donde se aplicó, sino que también dejó un impacto positivo en toda la comunidad educativa. También se evidenció que es posible construir una escuela mucho más abierta donde se valore toda esa diferencia y se promueva la equidad. Además, surgieron ideas y herramientas también que pueden servir mucho para seguir fortaleciendo propuestas educativas mucho más inclusivas, especialmente en zonas rurales con recursos limitados. También se puede concluir que con una buena organización, teniendo objetivos claros y actividades pensadas para todos, es muy posible cambiar o transformar el aula en un espacio donde cada estudiante tenga un lugar y que no se sienta excluido. Buenas noches, les habla Andrés Nivia. Yo les voy a compartir sobre esos cambios que se generaron en 3 dimensiones. Hablamos de las dimensiones pedagógicas, teóricas y sociales. En resumidas cuentas, en lo pedagógico observamos que el docente hubo un cambio de roles en el cual el docente pasa de su metodología tradicional a ser un docente facilitador y el alumno, el estudiante, pasa a ser un copartícipe de la creación del conocimiento en el trabajo colaborativo y en la integración con los otros tipos de culturas que existen en ese entorno escolar. En la dimensión teórica, encontramos que hubo una educación inclusiva, donde se rompieron esos obstáculos de aprendizaje que permitió fomentar una participación más activa entre todos. En el aspecto o la dimensión social, encontramos que los estudiantes empezaron a cultivar esas habilidades blandas como la empatía, la escucha activa, el respeto a la diversidad, a las emociones, a la cultura. Pasemos por favor a la siguiente. Vamos a conocer ahora esas barreras que se identificaron y las cuales fueron superadas. Encontramos una barrera primordial que enfatizó mucho, que fue la diversidad, el cual fue el motivo pues, de la implementación de la estrategia. Con esta barrera se logró, a través pues, de la estrategia, se logró integrar esa diversidad en el aula. El proceso educativo fue más respetuoso, hubo respeto pues, mutuo entre los estudiantes y se creó ese sentido de pertenencia en ellos. También tenemos otra que fue la falta de personalización del aprendizaje. A través de esta estrategia logramos que se pudiera flexibilizar, adaptando el aprendizaje también hacia ese tipo de diversidad cultural que existía. Tenemos otra que era la baja participación. Como pudieron ver y lo que nos han compartido los compañeros, podemos observar que fueron unas actividades lúdicas, recreativas, los cuales los niños acogieron en muy buena manera y fueron partícipes y copartícipes de ese conocimiento que se estaba instruyendo en ese momento. Tenemos otras dos, entre las que está la dificultad de la gestión de las emociones y sociales. En esta, como les mencionaba ahorita, las habilidades blandas, los estudiantes anteriormente tenían esa dificultad de relación entre ellos, existía mucha, por decirlo de esta forma, conflictos o habían ciertos problemas de resolución de conflictos. Entonces, a través de esta estrategia, se logró romper esa barrera emocional donde los niños empezaron a adquirir esas habilidades blandas. Finalmente, como lo mencionó también el compañero Fabián, había una barrera de recursos, también sumándole la capacitación docente que era muy limitada. Entonces se rompió esta barrera a través de la implementación de elementos reciclables, los cuales incluso fomentó esa participación y co-creación de esos materiales entre estudiantes, docentes y la familia también. Bueno, damos por finalizado pues como tal la presentación. Hacemos ahora la presentación de las conclusiones. Aquí tomamos 3 conclusiones principales, sin embargo, pues en el documento pues allá abordamos muchísimas más conclusiones. Me va a tomar la palabra de leer textualmente lo que indicamos allí como conclusiones. Esta experiencia nos dejó claro que aprender jugando, creando y compartiendo no solo mejora el rendimiento, sino que también fortalece la convivencia, el respeto y la motivación. Lejos de ser un problema, la diversidad fue el motor que hizo posible un aprendizaje más humano, cercano y significativo. Sin duda, esta propuesta puede ser replicada en otros contextos con resultados igualmente significativos o positivos. La segunda conclusión es que la implementación de esta estrategia pedagógica basada en actividades lúdico-recreativas y de trabajo colaborativo generó cambios significativos en el quehacer docentes, en el aprendizaje significativo y el clima socioemocional del aula.
Desde una perspectiva constructivista, se consolidó un modelo donde los estudiantes dejaron de ser receptores pasivos para convertirse en agentes activos de su aprendizaje. Asimismo, se logró integrar la diversidad cultural, emocional y cognitiva como recurso pedagógico fundamental. Esto demuestra que en contextos rurales con pocos recursos o recursos limitados es posible edificar procesos educativos equitativos, humanizados y replicables. Finalmente, permitió resignificar la diversidad del aula en elementos a nivel cultural, cognitivo y emocional, a través de las diferentes actividades inclusivas y participativas, en el que se logró integrar los estilos de aprendizaje, favoreciendo el proceso de una educación más justa y sensible a las realidades del contexto rural. Podemos decir que, como cierre del tema, la implementación pues, de esta estrategia de flexibilidad curricular permitió pues, valorar la diversidad como una oportunidad para enriquecer el aprendizaje, mejorando la participación de toda la comunidad, la convivencia y la motivación sobre todo de los estudiantes. Se logró transformar el rol del docente hacia una postura mucho más flexible y acompañante, favoreciendo un ambiente socioemocional y positivo y aprendizajes más significativos y contextualizados. Bueno, aquí ya finalizamos. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Hasta luego, gracias. gracias.